acerca del orgullo y la soberbia con un proverbio. Quisiera llevarles a Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17. Me acompañan con sus Biblias, Proverbios capítulo 6. Este tema es muy interesante. Además, llama mucho la atención porque queremos aprender el cómo dejar el orgullo. Proverbios capítulo 6, versos 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Aquí está una expresión que todos los seres humanos hacemos. Los ojos altivos, ¿sí? Esos ojos que de repente regresan a ver como que están mal las cosas. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Dice que entre estas 6 cosas que aborrece Jehová y abomina su alma están los ojos altivos. Quiero mostrarles algo más. Proverbios capítulo 16, ahora vamos al 16 y el versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, aunque esté mano sobre mano, no quedará impune. Acá dice que es abominación a Jehová todo altivo de corazón. ¿Qué significará abominación? Porque un altivo de corazón es un orgulloso. ¿Qué será abominación? Vamos a ver un poquito de ello. Abominación. Consulté en el diccionario y ustedes lo pueden hacer de la misma manera. O abominable viene de latín cuya palabra es abominari, que significa maldecir, repudio. Sí, eso es abominable. Y abominación es un rechazo y condena enérgica del que causa la repulsión. Es un rechazo y condena enérgica del que causa repulsión. En palabras sinónimas sería un odio, aborrecimiento, aversión, exacreción. Entonces, cuando dice aquí el Señor que abomina a todo orgulloso de corazón, a los ojos altivos que Dios abomina, está diciendo que Dios odia, que Dios lo maldice, lo repudia, ¿sí? Que es una execración para el Señor. Observemos algo más. Proverbios 21:4. Si es que eso es que el Señor lo repudia, entonces Proverbios capítulo 21 y el verso 4. Vamos a leerlo. Dice, la altivez de ojos y orgullo de corazón y el labrar de los impíos son pecados. En otra versión encontré, dice, y el pensamiento de los altivos, de los impíos, son pecados. Entonces, si es pecado la altivez de ojos y el orgullo de corazón, debe haber algún mandamiento que está siendo afectado, porque pecado es la transgresión de la ley de Dios. La pregunta será, ¿qué mandamiento? Bueno, queridos, realmente con el orgullo se destruyen todos los 10 mandamientos. ¿Sí? Como ustedes lo escucharon. Porque ya vamos a ir viendo conforme desarrollamos este tema. Veamos quiénes tienen los ojos orgullosos también. Isaías capítulo 3, versículo 6. Isaías capítulo 3, versículo 6. Vamos allí. Dice el versículo 16 de Isaías 3. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, usted y yo somos hijos de Sión, sí, pero aquí está refiriéndose a las hijas de Sión,
se ensoberbecen, son soberbias, son orgullosas, y andan con el cuello erguido y ojos coquetos, cuando andan van danzando y haciendo con los pies movimientos, o sea, batiendo unas campanitas que tenían en sus pies como adornos. Pero esos eran las hijas de Sión, y las hijas de Sión son su pueblo. O sea, serían las vírgenes de la parábola del Señor, Dios, las que estaban esperando la venida del Señor Jesús en Mateo 25. Dice, por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Y si ustedes pueden seguir leyendo en Isaías capítulo 3, versículos del 16 hasta el 23, ahí dice el Señor qué es lo que hace con estas hijas, porque Dios aborrece el orgullo y toda forma de suficiencia propia. Dios aborrece, Dios abomina eso y es pecado. Observemos algo más. Miren el contraste que hace en Primera de Pedro, ¿no? Porque mientras que en Isaías dice que él quita los tocados de cabello, los anillos, los joyeles, etcétera, etcétera. En Primera de Pedro capítulo 3, y aquí nos vamos a concretar en los versículos desde el 1 al 5, y lo más resaltante allí yo tengo es el versículo 4 de Primera de Pedro, en donde nos indica acerca del arreglo de las personas, de las damas, de los cristianos. Dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 5. Asimismo, vosotras, esposas, sujetaos a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Observemos que el versículo 3 dice que vuestro adorno no sea exterior, con encrespamiento de cabello y atavío de oro, ni vestidos costosos. El versículo 4 dice, sino en el hombre interior, el de corazón, en incorruptible ornato de espíritu, humilde y apacible, lo cual es de grande estima delante de Dios, mientras que Dios aborrece el orgullo. Dice que estas personas, estas mujeres, dice que tienen dentro de sí un espíritu humilde y un ornato de corazón, un espíritu apacible. Y eso es delante de Dios muy grande. Hay algo más que quiero mostrarles. Si aquí nos habla de que el ornato de las personas no sea con atavío de oro ni vestido precioso, ellos en Apocalipsis capítulo 3, me llama mucho la atención, y un conocido verso, y muy conocido acá, en donde habla a la iglesia de la Odisea. El versículo 15, 16, 17 nos indica acerca de cuál es nuestra condición como iglesia. Quizás nosotros ya no estamos utilizando los adornos exteriores, como los aretes en las mujeres. Ya nos están pintando las uñas, aunque muchas han vuelto nuevamente a pintarse las uñas con colores muy tenues, porque hay que adornarse, hermanos, porque si no los hombres están buscando a las filisteas. Ese es el consejo de las mujeres de los pastores, ¿sí? Hay que ponerse un poquito aquí, otro poquito por acá. Hay que hacer muchas cosas de esas. Levantar el vestidito, no, muy faldas largas, cuidado con eso. Pero, hermanos y hermanas, dice aquí en Apocalipsis capítulo 3,
Versículo 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Versículo 16. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desnudo, desventurado, miserable, pobre y ciego. Pero dice, no, hermanos, ustedes están mezclando lo uno con otro. Es que la actitud externa tiene mucho que ver con la actitud interna, lo que yo reflejo. Quizás no esté utilizando los joyeles o las redecillas o las cositas de estos adornos de la nariz, como lo usaban las hijas de Sión, su iglesia, pero nosotros estamos utilizando algo más, quizás algo peor, porque dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, está el orgullo. Yo soy rico, me he enriquecido, yo tengo la verdad, solamente yo soy. Y aquí está el yo. Y acá quisiera llevarles a algo. En el libro de Lucas, o antes de ello, vamos a ver el origen. Vamos a Isaías, el capítulo 14, y luego volvemos nuevamente acá a Apocalipsis 3. Isaías, capítulo 14. Y aquí está hablando, y ustedes van a decir, ah, sí, nos va a hablar del demonio. Sí, pues, la verdad que sí, porque ahí está el origen, porque de esta manera se corrompió, porque habíamos dicho que el orgullo es un pecado. Y cuando se corrompió esto en el corazón de Satanás, entonces, por el corazón de Satanás fue el orgullo. Miren lo que dice. Vamos a extraer algunas cosas de aquí. Voy a ir al versículo 3. 14, versículo 3. Son versículos que casi no se los lee. Dice, y será en aquel día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Versículo 5. Estoy en Isaías 14, versículo 5. Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con ira, con llaga permanente, el cual se enseñoreaba de los ancianos con furor y los perseguía con crueldad. Dice que descansó el sosiego, descansó, sosegó toda la tierra, prorrumpieron en alabanza. Voy a saltarme al versículo 9. El infierno abajo se espantó de ti al recibirte en tu venida. Te despertó a los muertos, aún a todos los príncipes de la tierra hizo levantar de sus tronos todos los reyes de las naciones. El versículo 11 dice, descendió al sepulcro tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Todo esto está hablando el Señor Dios acerca de Satanás, lo que le va a pasar a él. El versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Porque está hablando que toda la soberbia de él, de Lucifer, descendió al sepulcro. Por eso es lo que dice, el infierno abajo se espantó, porque sepulcro, hermanos, significa bajo tierra, e infierno significa bajo tierra. Eso está en el diccionario, búsquenlo. No es como nos han enseñado que el infierno es un lago donde están ahí. No, no, no. Eso no es el infierno. De paso, dormitorio, o cementerio significa dormitorio en griego. Y infierno, infernus en latín, significa sepulcro únicamente. Perdón. Dice acá, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Y aquí está el orgullo de Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
pero tú derribado serás hasta el infierno, hasta el polvo, hasta la sepultura, y a los lados del abismo. Los que te vean, te observarán, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos. Este es este demonio, este varón que hacía trastornar la tierra, dice, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que que a sus presos nunca abrió la cárcel, que nunca les dejó salir de los cautivos del demonio. Nosotros hermanos tenemos la victoria en Cristo Jesús, desde ya, pero solamente si ustedes pueden hacer algo diferente. Dice aquí, si mi pueblo se humillare, solamente hermanos, si el pueblo de Dios se humillare. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 7:14. Solamente eso, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y el verso 14. Observemos lo que la palabra del Señor nos pide. Y ustedes lo conocen muy bien este texto, porque son adventistas del séptimo día. Dice así, si se humillare mi pueblo. Hay una cosa que el ser humano debe hacerse delante de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado su nombre, el nombre de Dios, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, Él va a hacer eso, solamente, y oraren a Dios, pidieren a Dios. ¿Y qué más dice? Y buscaren el rostro de Dios, y se convirtieren de sus malos caminos. Miren lo que pasa aquí, porque acá dice si se humillare mi pueblo. Ahí está la solución para esto, para el orgullo, para quitarse los pecados. Esa es la condición del ser humano que tiene que tener ahora. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18. Vamos al libro de Lucas y el capítulo 18. Y miren lo que dice de esta manera. Y ustedes van a decir, va a leer el texto del publicano y el fariseo. Sí, pero notemos el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿No es esta la condición de la iglesia de la Odisea, de nosotros? Decir, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y aquí dice, se consideraban a sí mismos como justos. Y además dice, menospreciaban a las otras personas, a las otras iglesias. Ellos no tienen estas verdades que Dios nos ha confiado. Y verdades que Dios nos ha confiado tantas verdades. Pero no debemos decir de esa manera, porque estaríamos siendo orgullosos. Tenemos el oro, hermanos, ¿sí? A nuestra disposición, pero no queremos aceptar ese oro. Yo deseo que tú compres el oro, dice el Señor Jesús. Antes de continuar leyendo esta parábola, quiero volver nuevamente a Apocalipsis capítulo 3. Y miren el consejo del testigo fiel y verdadero, el que realmente produce el zarandeo. Los que no conocen el zarandeo, es exactamente cómo Dios va a sacar el pueblo real de él. ¿Sí? Dice de esta manera, capítulo 3, y el versículo 18, el consejo del testigo fiel. Yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Cuál es el oro refinado en fuego, hermanos? Es el carácter. Su carácter se purifica con el fuego. Ya vamos a ir leyendo un poco más de eso. Para que seas rico. Porque dice, yo tengo la verdad. Pero la verdad no ha hecho mella en mi cuerpo, en mi vida, hermanos. No ha hecho nada en mí que cambie mi corazón al carácter de Jesús. Porque yo me he enriquecido diciendo yo soy rico, pero solamente es un decir. Queridos, dice que compremos vestiduras blancas
Esa es la justicia de Cristo. Y además que dice que unjamos los ojos con colirio para que veamos, que tengamos el Espíritu Santo. Y dice el Señor Jesús en el versículo 19 del capítulo 3 de Apocalipsis, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete, humíllate, dice. Y acá dice, si mi pueblo se humillaren. Y miren lo que pasó aquí. En Lucas capítulo 18, volvemos nuevamente a Lucas capítulo 18, el verso 9, y dijo, y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, como que guardaban la ley de Dios. Los adventistas promueven guardar la ley de Dios y promovemos, y eso es correcto, pero nos creemos justos ahí. Nos creemos que somos superiores a los demás. Dice de esta manera, dos hombres subían al templo. Recordemos que lo que está diciendo el Señor Jesús y está hablando de esta manera, que se consideraban como justos y menospreciaban a los hombres. Dos hombres salieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, ¿cómo estaba? El fariseo estaba puesto en pie y oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Es decir, estaban diciendo, ellos no guardan la ley de Dios. El publicano, y estaba puesto en pie. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Ah, Dios me ha bendecido mucho. Miren cómo tengo ahora, porque el Señor me ha bendecido. Cuidado, cuidado, hermanos. El versículo 13 dice, más el publicano, estando lejos, él no estaba ahí metido, estaba lejitos, ahí mismo en el templo, pero estaba lejitos. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Diciendo, Dios, perdona mis pecados. Y aquí el versículo 14 dice, os digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa perdonado, justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido, porque ese es el pecado de Satanás. Así es como inician, hermanos, creyéndose que nosotros somos mejores que los demás, y nosotros no somos mejores. Insto a ustedes, hermanos, a que ustedes puedan hacer de sus vidas algo diferente, que esa verdad que usted tiene, esa verdad que usted la sabe y que muchas veces la conoce de memoria, haga una impregnación en su mente, en su corazón, en su vida, que su cuerpo mismo pueda cambiar, para que usted sea ejemplo para otros. Quiero llevar a un pasaje, antes de ello, quiero mostrarles algo. En Primera de Reyes, capítulo 3, y ahí vamos a ver de un prócer, por decirlo así, como el rey Salomón. Y en el versículo 7, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7, que habla acerca de Salomón, dice, el versículo 7, ahora pues Jehová, Dios mío, tú has puesto a mí por siervo, por rey, en lugar de David mi padre. ¿Y cómo se consideraba él? Y yo no soy sino un joven, un niño, dicen otras versiones, y no sé cómo entrar ni salir. El versículo 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir. Yo consejo que de mí compres colirio. El colirio me ayuda a discernir, el Espíritu Santo me ayuda a discernir. Y aquí Salomón dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pero, hermanos, nosotros no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y lo que nos dicen a nosotros, nos ponen en nuestra mente diciendo, así es lo que se debe hacer. Agachamos la cabeza simplemente y de una manera humilde, delante del pastor, no delante de Dios. Decimos, sí, así ha de ser, porque así dijo el pastor,
porque Él es el que sabe, porque Él estudió, porque Él estudió teología, porque Él es el que conoce teología. Pero da la casualidad, hermanos, que más bien las personas que no son pastores, que no han estudiado teología, dice el Señor Dios que ellos son los que tienen más entendimiento. Y perdónenme, pastores, si ustedes me están escuchando. Pero, queridos, si usted quiere volverse realmente un siervo del Señor, y eso apelo y llamo a la conciencia de los pastores, arrodíllese delante del Creador. Vamos a ver algo más. Quiero en Segunda de Crónicas, capítulo 7, Segunda de Crónicas, y el capítulo 7 y el verso 14. Vuelve a decir aquí, si se humillare mi pueblo. ¿Cómo es de humillarse el pueblo? Vamos al capítulo 12. Y aquí tenemos un evento. En el mismo Segunda de Crónicas, en el mismo libro, el capítulo 12. Y vamos a leerles algunas partes acerca de Roboam. Observemos lo que dice. Y sucedió, versículo 1, y sucedió cuando Roboam se fortaleció y afirmó el reino, dejó la ley de Jehová, y con todo, y con él, todo Israel. Cuando nosotros nos creemos ricos, ¿no? Dejamos realmente la ley de Jehová, diciendo, tienen que guardar, pero yo no la guardo, porque yo estoy destruyendo con mi orgullo toda la ley de Jehová, toda, hermano. Y eso es lo que le pasó a Roboam. Se fortaleció, cuando se fortaleció y afirmó su reino, dejó la ley de Jehová. Versículo 2. Y dice, y sucedió que al 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, por cuanto se habían rebelado contra Jehová. Cuando dejamos la ley, nos hemos rebelado contra Jehová. Y hermano adventista, usted que es guardador de la ley, ¿ha dejado la ley de Jehová? ¿Es orgulloso con lo que usted tiene y no lo practica? Entonces, dice aquí que usted se ha rebelado contra Jehová. Versículo 5, me salté al versículo 5. Entonces vino Semaías, profeta de Roboam. Así dice Jehová, le dijo, vosotros me habéis dejado y yo también os dejaré en manos de Sisac, porque Sisac era otra persona que no era del pueblo de Egipto, que no era del pueblo de Israel, y él era rey de Egipto. Y entonces Sisac les iba a matar a toditos, a todos los de Jerusalén y a todos los israelitas. El versículo 6 dice de esta manera, y los príncipes de Israel y el rey, o sea, el rey Roboam, se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y como Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Samaías, que era el profeta, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por manos de Sisac. Hermano, aquí está algo, que se humillaron ellos, y entonces Jehová, ¿qué dijo? Ya no los voy a destruir, pero en breve. Escucharán esa palabra. Vuelvo a decir, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se ha humillado. No los destruiré, antes los salvaré en breve. Observemos algo más. El versículo 8 aclara qué es ese breve. Dice, serán sus siervos para que sepan qué es servirme a mí y servirán a los reinos de las naciones. Cuando nos apartamos de la ley de Jehová, Dios, y si yo me humillo, Dios me dice, bueno, está bien, tiene sus consecuencias. Ya no te voy a dar la pena que es contra el pecado, que es la muerte, pero te voy a dejar algo para que tú aprendas. Así nos dice el Señor Jehová, Señor Dios. El versículo 12, me salté al versículo 12. Y como él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo.
para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Miren el versículo 14, lo que hizo Roboam. E hizo lo malo, Roboam, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Aquí hay algo, hermano. Se humillaron ellos, pero no buscaron a Jehová. ¿Cómo se humillaron? Aquí el versículo 6 nos aclara. Dice, porque dijeron, justo es Jehová. Dijeron, sí, yo me merezco que seamos destruidos. Nosotros nos merecemos. Sí, justo es Jehová. Y como Dios oyó eso, no les destruyó. Pero dice que Roboam no buscó a Jehová, por eso hizo lo malo. Eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. A veces nos humillamos, pero de una manera externa, pero nunca buscamos a Jehová. Reconocemos que justo es Jehová, sí, pero no buscamos a Jehová en oración y ayuno. ¿Cómo es esto, hermano? Bien, quiero llevarles allá vamos a leer en el capítulo de 19 y ahora sí voy a compartir la pantalla. Permítame en este momento compartir la pantalla. Ahora, muy bien. En el versículo 10, digamos en el capítulo 19 de Obreros digamos de la oración, aquí vamos a ir, a ver, perdón. Entonces pondríamos así, oración, ese es el libro de la oración, en la página 211 y el párrafo 3, y me voy a ir saltando algunos párrafos para no ser muy gravoso con la lectura, quizás. Dice, cuando se abre la reunión con oración, ¿qué dice aquí? Aquí dice de esta manera, y lo voy a poner con rojo. Cada rodilla debe doblegarse en la presencia del Santo y cada corazón debe elevarse a Dios con silenciosa devoción. Esa es la primera parte. En las oraciones de los adoradores fieles serán oídas y el ministerio de la palabra resultará eficaz. Cuando yo quiero quitar mi orgullo, tengo que arrodillarme ante el Creador. Porque eso dice, si mi pueblo se arrodillara y buscar en mi rostro. Hermanos, aquí este caballero, Roboam, él se humilló, pero no buscó a Jehová. Dice así, la actitud inerte de los adoradores en la casa de Dios es un importante motivo de que el ministerio no produce mayor bien. Esta actitud inerte. La melodía del canto exhala de muchos corazones en forma clara y distinta. Por eso en la mañana, hermanos, temprano, a las 4:30, estuvieron entonando himnos y luego tuvimos esta parte del tema con el pastor Juan Rivera. Todo servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible presencia del maestro de las asambleas. Bien, no siempre se requiere que nos postremos en oración. Está un subtítulo aquí. ¿Sí? Porque usted y yo, podríamos nosotros en el camino, durante el trabajo, ir y realmente estar conversando con Dios. ¿Sí? El cristiano, y aquí dice, el cristiano puede y debe encontrar tiempo para orar. Daniel era un estadista. Pesadas responsabilidades descansaban sobre él y sin embargo buscaba a Dios 3 veces por día. Y el Señor le dio el Espíritu Santo. ¿Cómo hizo para recibir el Espíritu Santo? Oraba 3 veces al día.
y cómo era la posición de la oración de Daniel. Si ustedes se dan cuenta, leyendo el libro de Daniel, dice que oraba de rodillas. Él no oraba de pie como el publicano, digamos como el fariseo, perdón. Él no oraba de pie. Quiero saltarme a la página, aquí el 213 y el párrafo 2. Párrafo 2 y párrafo 3 dice: todos los que desean, los que realmente lo desean, pueden encontrar un lugar para mantener comunión con Dios, donde ningún oído pueden escuchar, sino únicamente el que está abierto al clamor del desvalido, el afligido. O sea, solamente Dios puede escuchar. Y aquí dice: muchos se ven abandonados en la tentación porque no han tenido la vista fija en el Señor. No han buscado el rostro del Señor. Por eso es lo que se ven abandonados en la tentación. Al permitir que nuestra comunión con Dios se interrumpa, perdemos nuestra defensa. Voy a bajar un poquito más. Vuestras peticiones no deben ser lánguidas, ocasionales ni caprichosas, que es el capricho también es un orgullo, ¿no? Sino ardientes, perseverantes y constantes. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Y aquí recalco nuevamente, no siempre es necesario para orar, arrodillarse. Cultivar la costumbre de conversar con el Señor cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Eleves el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. Es decir, si usted está caminando por allí, conversando con alguien, al menos alguien le está pidiendo un consejo, no dude en ese momento usted de orar. No necesariamente tiene que arrodillarse. Si usted está en un bus para viajar en un ómnibus, ¿sí? Entonces usted debe inclinar su rostro y orar. Esos son los momentos en los que usted no puede arrodillarse. Vamos a ver algo, lo que nos dice aquí para cómo podemos nosotros quitarnos el problemita del orgullo. En segundo libro de mensajes selectos, vamos a ponerlo de esta manera, en mensajes selectos seguiría el segundo tomo, en la página 359 y en el párrafo 1 vemos las siguientes declaraciones. Y aquí habla todo este capítulo y me voy a permitirme en leerles algunas partes. Dice así: he recibido cartas en las que se me preguntaba acerca de la actitud que debía adoptar una persona que ofrecía una oración al soberano del universo. Es lo que dice, ¿no? La actitud que debía adoptar una persona cuando pedía a Dios en oración. Y esta pregunta está con amarillo. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? ¿De dónde han sacado esa idea, hermanos? Cuando nosotros estamos en el templo, podemos arrodillarnos. Ahí sí podemos arrodillarnos. Cuando usted está en su casa, ahora mismo, usted ahí puede arrodillarse. ¿Se comprendió, hermano? A uno que se había educado por 5 años en Battle Creek, se le pidió que guiara en oración antes de que la hermana White hablara al pueblo. Pero al verlo permanecer de pie, cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije: arrodíllese. Esta es siempre la posición correcta. ¿Sí? Bien, aquí vamos a ver muchos textos bíblicos y ustedes pueden allí en sus pantallas observar. Lucas 22:41, ¿qué es lo que dice? Y aquí está la Santa Escritura, nombrando. En cada palabra de la Santa Escritura ustedes van a ver que siempre que se ponía de rodillas y oró.
El Señor Jesús así era su ejemplo. Pedro tenía también su ejemplo. Ahí está el libro de Lucas 2:41, en Hechos 9:40. ¿Sí? Ustedes observan ahí. Y está señalado ahí con un color magenta. Miren, mientras apedreaban a Esteban, él se puso de rodillas, clamó en gran voz y oró. Ahí está el texto bíblico, Hechos 7, 59, 60. Observemos esto más. Miren, en Hechos 20, 36, también dice que se puso de rodillas y oró con ellos, los apóstoles. Cumplidos aquellos días, miren, en Hechos 21, 5, estaban de rodillas en la playa y oraron. Observen un texto más, en Esdras 9, 5, 6, dice que Esdras, él se postró de rodillas, extendió las manos a Jehová y ahí oró. Y acá dice la razón, el por qué nosotros debemos arrodillarnos. Porque dice que Él es nuestro hacedor. Venid en Salmos 95, 6. Adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor. Salmos 95, 6. Porque Él es nuestro hacedor, por eso es lo que tenemos que arrodillarnos. En Efesios 3, 14, Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Y así sucesivamente. Hermanos, y todo este capítulo, y si el corazón es receptivo, constituirá una de las más valiosas lecciones que podamos aprender. Y lo vamos a aprender esto para doblegar nuestro orgullo y nuestro corazón. Porque nosotros estamos en los templos como los fariseos. Porque llega allí y se prohibió en la plataforma, al menos aquí en Ecuador, no sé, en la liturgia de los demás países, se prohibió que se ponga de rodillas en la plataforma el hermano que va a predicar. Cuidado, por favor, están dirigiéndose nada más y nada menos al Dios del universo, al soberano. La actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Por ejemplo, en el caso de los 3 hebreos que les decían, tenían que arrodillarse ante la estatua al sonar de la trompeta. No, porque era un ídolo. Ahí no tienen que arrodillarse. Y nosotros nos arrodillamos ante un sueldo cuando nos dicen, ya no tiene más paga, y nos arrodillamos ante eso. Por favor, ayúdeme, contráteme nuevamente. Queridos hermanos, si usted oró para que no le despidan y le despidieron, dé gracias al Señor porque esa es la voluntad de Dios. Algo diferente quiere para usted. Si usted estuvo orando y si usted no estuvo orando, pregúnteselo al Señor y dígale, Señor, perdona mi pecado. Humíllese ante el Creador, arrodíllese ahí en su recámara. En Mateo capítulo 6, ¿qué dice cómo debe ser la actitud? En oración. El mismo Señor Jesús. Miren, aquí ellos no se arrodillaron ante el rey de Babilonia, pero nosotros sí nos arrodillamos ante las cosas del mundo. Ay, disculpen, se me pasó mucho aquí. Tanto en el culto público como en el culto privado, ¿sí? Nuestro deber consiste ¿en qué? Arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Sí, hermano. Así es que nosotros aquí en la plataforma promovemos las rodillitas, hermanos. Las rodillas que debemos estar siempre de hinojos frente al Creador. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Y cuando nosotros dependemos del Creador y buscamos el rostro de Jehová, dejamos de ser orgullosos. ¿Cómo queremos dejar el orgullo, hermanos? Si no nos queremos inclinar ni ante el soberano del universo. Mayormente nos vamos a tener que inclinar ante los seres humanos. Miren, en la ocasión que erigió Salomón al templo, dice de esta manera, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo
y de 5 codos de ancho y de altura, y 3 codos ¿de qué? De altura, ¿no? Y se puso sobre él y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Ahí está relatado en 2 de Crónicas 6:13. Todo discípulo de Dios, todo ferviente adorador de Dios, siempre se arrodilló. El único que no se arrodillaba, ¿quién era? El fariseo. Ese es el único. Y hay muchos fariseos ahora. Nos damos cuenta que hay muchos fariseos y ese es un pecado, hermano. Ya vamos a ver por qué es un pecado el no arrodillarse. La prolongada oración que pronunció era apropiada para la ocasión en la que pronunció Salomón y estaba inspirada por Dios y revelaba los sentimientos de la más elevada piedad mezclados con la humildad más profunda. Mezclados con la más profunda humildad. Un descuido creciente, dice aquí el subtítulo. Al presentar estos pasajes probatorios, pregunto, ¿dónde estuvo su educación? El hermano H, el que se iba a inclinar, el que iba a orar de pie nomás ahí en el púlpito. ¿Dónde está la educación del hermano H en Battle Creek? Así le dice. Es posible que, a pesar de toda la luz que Dios ha dado a su pueblo acerca del tema de reverencia, los ministros, los directores, los profesores de nuestros colegios, por precepto y ejemplo, enseñan a los jóvenes a permanecer erguidos durante la devoción, tal como lo hacían los fariseos. Y ahí tenemos en los diferentes predicaciones de los diferentes pastores, cómo muchos pastores permanecen, como dijo un hermano, como una palmerita, como una palmera, ahí paraditos orando. Inclinemos nuestro rostro. Queridos, nuestra actitud debe ser la que fluye desde dentro de nuestra mente, de nuestro corazón. La reverencia ante Dios. Se nos fue el tiempo, hermanos. ¿Debemos considerar esto como una señal de suficiencia propia? Claro que sí. El estar parados para pedir al Señor. Quiero bajarles un poquito más acá. Lastimosamente se nos fue. Esperemos de que nuestros hermanos no manifestaren menos reverencia y respeto cuando se aproximan al único Dios verdadero y viviente que la que manifiestan los paganos a sus deidades idólatras. ¿Cómo así? Porque en caso contrario, esa gente nos juzgará en el día de la decisión final. Ustedes han visto que los hindúes entran hasta descalzos en sus sinagogas, en sus templos, para adorar a las estatuas esas. Ustedes han visto que los paganos, ahí adorando al dios Alá, se descalzan y se arrodillan y se inclinan. Siempre lo hacen. ¿No será esto más bien una amonestación para nosotros? Porque nos creemos ricos y nos hemos envanecido. La vanidad, la soberbia, hermanos, es lo que ha hecho de nosotros quitar de nuestro púlpito el arrodillarnos para orar. Cuando el Señor Dios venga acá a la tierra, estas personas nos van a poder juzgar en el día de la decisión final. Así dice en Tomate. Quiero dirigirme a todos los que ocupan el puesto de profesores de nuestras escuelas, porque está hablando de Battle Creek, nuestras escuelas, nuestros colegios. Yo estudié en un colegio adventista. Yo estudié. Y en el colegio, los profesores nos enseñaban ahí de pie. Oramos de pie, inclinemos el rostro. Muy pocas veces nos arrodillábamos en el culto cuando nos llevaban a la clase de religión, porque nos decían ahí sentaditos nomás. Y a la madre que está con sus brazos en sus hijitos, no, usted no se arrodille, estése nomás tranquilita ahí. Hermanos, si la madre se arrodilla, enseñará a su hijo a arrodillarse también. Y los niños, mientras están ahí orando, están escribiendo, rayando en un papelito, cuando la madre y el padre debe cogérselo al niño y cogérselo del hombro y bajárselo hasta el piso para que se arrodille también. Tenemos que cultivar una cultura de adoración y de respeto ante el Creador.
No deshonréis a Dios con vuestra irreverencia y ostentación. No estéis en pie con una actitud farisaica como el fariseo al ofrecer vuestras oraciones a Dios. Desconfiad de vuestra propia fuerza. No confiéis en esta fuerza que tiene cada uno de ustedes, sino postraos con frecuencia de rodillas delante de Dios. Demostrad por medio de este acto que vuestra alma, vuestro cuerpo y vuestro espíritu están por enteros sometidos al Espíritu de verdad. Demostrad por este medio por este acto que vuestra alma, vuestro cuerpo y vuestro espíritu están por enteros sometidos al Espíritu de verdad. Hermanos, esto es un acto únicamente de que yo me someto al Señor, a Dios. Vamos más abajo. Vivimos en tiempos peligrosos. Los adventistas profesan ser el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, pero están perdiendo su espíritu de devoción. El espíritu de reverencia a Dios enseña a hombres cómo deben aproximarse a su Hacedor, cómo debe ser, con santidad y respeto, mediante la fe, no en sí mismo, sino en un mediador. Así es como el hombre se mantiene seguro bajo cualquier circunstancia en lo que se lo coloque. El hombre debe ponerse de rodillas como un súbdito de gracia cuando suplica ante el estrado de la misericordia. Es lo que dice en el Salmo que habíamos acabado de leer, el versículo 6. Y puesto que recibe diariamente los dones de la mano de Dios. Vamos un poquito más abajo para que ustedes observen algo más. Pero Dios nos habla en estos días finales. Oímos su voz en la tormenta, en el retumbar del trueno. Nos enteramos de las calamidades que Él permite que ocurran, porque al demonio Dios le permite que haga muchas calamidades, lo que está ocurriendo ahora, tales como los terremotos, las inundaciones, la acción de los elementos destructivos que barren con todo lo que se encuentran a su paso. Oímos hablar de los barcos que se hunden en el mar tempestuoso. Dios habla a las familias que han rehusado reconocerle, algunas veces por medio de los tornados y las tormentas, otras veces los hace cara a cara como lo hizo, como era con Moisés. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos de elevar nuestro corazón en ferviente oración, queridos. Mientras atendemos nuestro trabajo diario, podemos exhalar el deseo de nuestro corazón sin que se oiga oído algún humano, sin que oiga ningún humano. Y como habíamos dicho minutos antes, no siempre es necesario arrodillarse para orar. Por estas razones, en el trajín de la calle usted no puede estar ahí a arrodillarnos. No puede estar usted allí en ese momento cuando está quizás conversando con alguien en ese rato en un lugar donde usted realmente es incómodo para orar de rodillas. No lo puede hacer. Hay sitios en donde no se puede. Su mente siempre debe estar con el Creador. Su mente tiene que permitir que su vida debe ser cambiada completamente. Su mente va a decirle a quién está adorando realmente. ¿Cuál es el respeto que se le debe al Creador? Si usted no lo ha estado haciendo, hermanos, si usted ha seguido teniendo ese orgullo, si usted ha seguido teniendo ese decir yo soy rico y me he enriquecido, hermano, es hora de humillarse ante el Creador, porque eso es lo que pide el Señor de su pueblo, y que busque su rostro en oración. Que el Señor les bendiga, hermanos.